Hola, me presento. Mi nombre es Daniela Basavilbaso y voy a presentar el trabajo de investigación de tema pensión por orfandad de ley del Seguro Social. Primero comenzamos con la pregunta de ¿qué es un pensionado? Bueno, el pensionado es el asegurado que por resolución del instituto tiene otorgada pensión por ya sea incapacidad permanente, total, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficios de aquel cuando por resolución del instituto tenga otorgada pensión de viudez. Y en este caso lo que vamos a desarrollar sería el tema de orfandad y entre otros que hay dentro de este concepto que será lo del pensionado. Seguimos con la pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que el beneficiario de pensión por orfandad? Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el instituto deberá cubrir a la institución de seguros necesaria para obtener la pensión. ¿Cuándo comienza esta pensión de orfandad? Bueno, en el artículo 136 de la Ley de Seguro Social menciona que el derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día de fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario. Seguimos con la siguiente pregunta, que sería ¿qué porcentaje se le otorga de pensión a los huérfanos totalmente incapacitados? Bueno, en el artículo 64, fracción 3, menciona que a cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o de madre, que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equivalente al 20% de la que hubiese. ¿Cuándo se extingue esta pensión? Bueno, esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. ¿Qué pasa con la pensión de huérfanos menores a 16 años? Se menciona que cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o de madre menores de 16 años se les otorgará una pensión equivalente al 20% de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esto ya he mencionado, pero dando énfasis que son menores a 16 años. ¿Cuándo se extingue esta pensión? Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla 16 años. A partir de ahí dejará de obtener este beneficio de pensión. Seguiremos con la pregunta número 8, que se menciona qué requisito y cuál es la edad máxima para recibir la pensión. Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión hasta una edad máxima de 25 años, cuando se encuentre estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario y siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio. ¿Qué sucede en cuanto al porcentaje de pensión si fallece el otro progenitor? Menciona así que si fallece ya sea madre o padre, la pensión de orfandad se aumentará del 20 al 30% a partir de la fecha de fallecimiento del segundo progenitor y se extinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones. Resumiendo así, que si en dado caso de que se muriera la otra parte del padre o madre, este se aumentará al 30%. ¿Qué sucede si los huérfanos de 16 a 25 años están en la situación de fallecimiento de ambos padres? A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de 16 años o hasta 25 años, si se encuentran estudiando en los planteles del Sistema Educativo Nacional o en tanto se encuentran totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equivalente al 30% de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total. De acuerdo a lo anterior, que se considera que se encuentren totalmente incapacitados. Bueno, debido a una enfermedad crónica o incapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que les impida mantenerse por su propio trabajo.
¿Qué sucede al término de pensiones de orfandad? Al término de las pensiones de orfandad establecidas en el artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de 3 mensualidades de la pensión que disfrutaba. Seguimos con la pregunta de ¿qué requisitos para tramitar la pensión por orfandad? Bueno, se mencionan 3 requisitos, que sería acreditar el vínculo filial con el asegurado o pensionado fallecido, acreditar la edad del hijo y que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento 150 semanas de cotización y se encontraba vigente o en conservación de derechos, ya sea seguros de invalidez, retiro, cesantía de edad avanzada o vejez. De acuerdo a los requisitos que se pide tratándose de fallecimiento derivado de un riesgo de trabajo, tratándose del fallecimiento del asegurado derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de función por riesgos de trabajo ST3, expedido por los servicios médicos institucionales mismos que sean proporcionados por estos. Después continuamos con cuáles son los documentos necesarios para el trámite, en los cuales mencionamos algunos que serían solicitud de pensión. Esta será llenada por el personal del IMSS y se entregará para tu firma original. Se menciona también la identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, clave única de registro de población, que sería el CURP, el RFC y constancia de estudios. ¿Cuándo se pierde el derecho a la pensión de orfandad? Esta pensión de orfandad se extingue automáticamente cuando se cumple 25 años. No obstante, si en ese momento el huérfano es todavía estudiante, se podrá conservar la pensión hasta el día primero del mes inmediato posterior al inicio del siguiente año canónico. ¿Qué pasa si cobro pensión de orfandad y trabajo? Una vez que se reconoce el derecho a la pensión de orfandad, este puede quedar suspendido cuando la persona recibe la prestación, realice un trabajo por cuenta ajena o propia, siempre que se reciban ingresos por dicha actividad. ¿Cómo se reparte el porcentaje total del fallecido? Bueno, esta es una duda que me surgió al momento de que se aclaró que era un 20%. Me surgió la duda porque pensé dónde quedaría la contraparte. Bueno, el porcentaje máximo para cada huérfano es del 20%, como ya lo mencionamos, y el máximo a repartir entre las orfandades es del 48%. Ya si hubieran más hijos dentro del fallecido. Tanto si a la viudedad le corresponde un 52% o como un porcentaje superior al 52%, ya sea 56 o 70%. ¿Qué otras causas provocan que la pensión se extinga? Bueno, además de extinguirse por cumplir 25 años, también pueden extinguirse ya sea por matrimonio, por adopción, reconocimiento de capacidad y fallecimiento. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, el reconocimiento de capacidad es una de las causas por las que se extinga esta pensión. Las que se mencionan nuevas que no se habían mencionado será por el matrimonio, adopción y fallecimiento. Siento que el fallecimiento ya sería algo obvio de mencionar, ya que si se muere el beneficiario, pues se termina este beneficio. El matrimonio, ya que sería parte independiente y mostraría así que puede ser reconocido con capacidad. Y el que me hizo importante mencionar sería el de adopción. ¿Qué es la extinción por adopción? Bueno, cuando un huérfano es adoptado se rompe el vínculo filial anterior, de modo que sus nuevos progenitores sustituyen a los anteriores en obligaciones y derechos. De esta forma, si un beneficiario de la pensión de orfandad es adoptado, perderá su derecho a la pensión de orfandad, puesto que sus nuevos progenitores son quienes tendrán a cargo. Bueno, al estar leyendo esta información, también mencionaba que en caso de que murieran estos padres adoptivos, puede también tener este beneficio de pensión por orfandad, al igual que con sus padres biológicos. ¿Qué aprendí en este
tema que acabamos de mencionar. Bueno, seré sincera, no sabía casi nada al respecto de este tema de pensión. Estaba más familiarizada con la pensión de vejez, pero esta de orfandad no era muy sonada al momento de mis estudios. Aprendí que se reparte el 20% al momento del fallecimiento del asegurado. El límite de edad sería 16. En caso de que fuera incapaz, sería hasta los 25 años. Otros datos importantes sería el motivo por el cual este puede extinguirse, ya sería por matrimonio, adopción y otros asuntos que puede suceder para quitarle esta pensión, ya que sería considerada una persona autosuficiente. Por mi parte es todo y dejo la biografía con principalmente la referencia de la ley del seguro social, donde se tomó la mayor parte de información de este tema. Gracias.